Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos sean todos al podcast de John Doe. Un podcast donde yo, John Doe, acá en los micrófonos, les contaré una historia trágica, conmovedora o simplemente tan increíble y tan real que es capaz de superar a la ficción. Y bueno, aquí estamos una vez más, otra semana más en este canal. A veces me preocupa que como que no tengo un día, yo intento tener un día fijo para subir el video, pero se me ha dificultado mucho. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí otra vez. Estoy acompañado hoy de, ya saben, la tabla Ouija, de Joaquín que se le desinfló la cabeza, pero por lo menos ya tiene color. Algo es algo, o sea, va mejorando. Se le desinfló la cabeza, pero bueno, ¿no? A veces gana, a veces pierde. De allá de la carrera decía, hola, de Chandelier no ha hecho mucho. Caprilito que está por aquí también. Y bueno, el episodio de esta semana es un episodio básicamente, digamos, especial, que intentaré hacer una vez al mes. Especial en el sentido de que la forma en la que contaré la historia va a ser un poco distinta al tono humorístico que suelo darle a las historias. E intentar crear a partir de allí un relato sonoro que puedan disfrutar. Esto basado en una recopilación de información mediante libros, mediante podcasts, mediante artículos sobre el caso que voy a traer hoy. He agregado también algún que otro diálogo de mi propia autoría que busca añadirle un poco más de sazón a la historia, pero ojo, no quiero tampoco alterar la historia original. También quería invitarlos a que le den un me gusta, a que compartan o comenten este podcast, ya que de esa manera me ayudan mucho a seguir creciendo dentro de YouTube, algo que hay que admitirlo, es bastante difícil. También tengo una cuenta de TikTok donde de vez en cuando subo alguna estupidez que se me ocurre por allí. Y bueno, sin más que agregar, también quería mandar saludos a todas las personas que están pasando actualmente por una muy mala situación en distintas partes del mundo. Ya saben que aquí en este canal nos tomamos todo a chiste, todo a juego, todo a huevona, pero hay que admitir que hay personas que sí están pasando por una muy mala situación actualmente y a todas esas personas solamente puedo enviarles mi palabra de apoyo, que sé que para algunos puede valer mucho, para otros no, pero digamos que, como dicen por ahí, es mejor que nada, es mejor una palabra de apoyo que simplemente no decir nada. Sobre todo por lo menos la situación del huracán Milton, que de verdad que es bastante fuerte. Claro, esto yo lo estoy grabando ahorita 10 de octubre, ya el huracán debe estar pasando o ya debe haber pasado por la zona de la Florida. Este, y supongo que de aquí a que cuando este episodio salga ya se tendrá información al respecto. Pero bueno, sin más que agregar, los invito a que se coloquen sus audífonos, se pongan cómodos y se preparen para escuchar sobre el embrujo de la bruja Bell. Durante los años de 1817 a 1821, una entidad desconocida atormentaría a una familia y dejaría perpleja a toda una comunidad ante su inquietante maldad. Esta entidad sería conocida como la bruja Bell, y dicha bruja juraría cobrarse la vida de un miembro de la familia, y sus intentos no se detendrían hasta conseguirlo. Hoy en día el caso de la bruja Bell es conocido como el primer caso donde una entidad paranormal se cobraría la vida de una persona. Vamos a conocerlo. Pero bien, ¿quién era John Bell? John Bell nació en Halifax, Carolina del Norte. Provenía de una familia trabajadora y de buen estatus social. Y fue en el año 1782 cuando John decidió casarse con Lucy. Lucy, al igual que John, tenía una familia influyente y un padre de renombre. Ella para aquel entonces contaba con unos 17 o 18 años, mientras que John era un tanto mayor, cosa que obviamente al padre de Lucy al principio como que le causó cierta incomodidad y tal vez fue uno de los motivos por los cuales él no estaba tan decidido a dejar
que su hija se casase con él. Sin embargo, la reputación de John era muy conocida por todos. John era conocido por ser un hombre intachable, de tener buen carácter, amable, cordial, justo y respetuoso. Así que finalmente el padre de Lucy accedió a dejar que su hija se casara con este hombre y dejar que formaran una familia. E incluso, en bendición del matrimonio, como era tradición de la época, le regaló 2 esclavos, una mujer afroamericana llamada Chloe y a su hijo Dean. Con los años que fueron transcurriendo, la familia creció en número. Lucy tuvo 9 hijos, mientras que Chloe tuvo 8. John también era conocido por tratar a los esclavos, a los sirvientes, como miembros de la familia y no como simples personas que estaban bajo su cargo. Por lo tanto, resolvió con Lucy mudarse a un nuevo sitio, un lugar mejor donde pudieran tener más espacio y más comodidad para todos. En aquel entonces, gran parte de los amigos y familiares de Lucy y John se habían ido a una nueva zona, un nuevo territorio que quedaba muy cerca, el cual era conocido por tener tierras fértiles y tener también muy buen ganado. Entonces John decidió mudarse allí, sin saber que ese sería el inicio del infierno. Red Rivers era una comunidad pequeña, a tan solo 400 kilómetros de Tennessee, y todo el mundo allí se conocía. Es por esto que no es sorprendente que John rápidamente se hiciese un lugar en la comunidad, ya sea por su habilidad con los negocios o su habilidad social, con la cual era muy bueno. Llegó a tener un apellido prominente, un buen estatus, e incluso llegó a tener un lugar dentro de la iglesia, algo que era muy importante, ya que en aquel entonces la fe dominaba grandes aspectos de la vida diaria, e incluso era la iglesia y tu posición dentro de ella lo que diferenciaba estar del lado de Dios o del lado del diablo. En cierta ocasión, cuando tenían poco tiempo de haberse asentado en aquel territorio, un muchacho, uno de los sirvientes de John Bell, se acercó a él con una noticia y le dijo: «Señor John, ¿qué ocurre?», preguntó John Bell. «Parece que el capataz ha traído algo del lugar, algo del cementerio», informó el joven. John le había prohibido terminantemente a todos los miembros de la familia perturbar aquel lugar, un viejo cementerio indio donde reposaban todos los restos de aquellas personas, cerca del pueblo. John regañó al capataz, quien en un despiste dejaría caer la pieza ósea en el suelo de la casa, e incluso llegaría a desprenderse parte de ese hueso allí entre las tablas del piso. Este incidente pasó inadvertido o sin ningún tipo de efecto, y los años siguieron transcurriendo hasta que John Bell tuvo una discusión con Kate Batts. En Red Rivers habían 2 familias con el apellido Batts, que no tenían conexión directa entre ellas. Kate y Frederick eran una de estas familias. Ambos tenían 3 hijos, los cuales murieron sin dejar ninguna descendencia. Kate, a la muerte de su esposo Frederick, se convirtió en una mujer ermitaña, una mujer de un andar sumamente, digamos, extravagante, en el sentido de que llamaba mucho la atención, pero al mismo tiempo era muy mal hablada. Además de eso, Kate Batts arrastraba sobre su imagen el rumor de que ella era una bruja. Incluso, las mujeres del pueblo le tenían sumamente miedo, ya que decían que cada vez que Kate Batts se acercaba a sus casas y les pedía un alfiler, un seguro o algún objeto aparentemente inofensivo, no era más que una artimaña para hacerles algún maleficio y causarles un mal a ellas y a su familia. Desde luego, John Bell había sido advertido sobre todos estos rumores,
Pero él creía que aquello no era más que cosas alimentadas por la superstición de las personas y que antes de hacer falsos juicios sobre las personas, sobre nadie, él debía conocerlos por su propia cuenta. Gracias a esa idea se llevaría a cabo un trato con Kate que le costaría muy caro a John. Fue por los meses de julio-octubre de 1817 cuando Kate esparció un rumor con su lengua viperina por toda la comunidad, acusando a John de usura y de ser una persona poco transparente. Kate alegó básicamente que su esposo le había vendido a John parte de sus bienes bajo una época en la cual pasaron por una muy mala estabilidad social y económica y tuvieron que hacerlo para sobrevivir. Y John se había aprovechado de esto para comprar terrenos a Kate, a la familia Batts, por un precio mucho más bajo de lo que realmente costaban, algo que en aquel momento, algo que dentro de la imagen de la iglesia estaba muy mal visto aprovecharse de esa situación de esa pobre familia. Además, Kate menciona que él la habría engañado al hacerle la compra de una esclava. Básicamente la situación fue la siguiente. Kate le habría vendido una esclava a John, que en aquel momento era muy joven para poder hacer ningún tipo de cargo dentro de los quehaceres, por lo que John nunca requirió de sus servicios. Sin embargo, años más tarde, cuando Kate quiso tener a la esclava de vuelta, alegando que John nunca la había necesitado, este le dijo que de todas maneras ya era de su pertenencia y que si ella la quería de vuelta, entonces debía pagar por ella de nuevo. Pero John se la dio de regreso cobrándole mucho más de lo que había pagado por la esclava. Desde luego, aunque Kate fuese muy excéntrica, ella llevó este caso a los tribunales y estos se pusieron de su lado. E incluso la iglesia, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la iglesia baptista de aquel entonces, se disgustó mucho con la actitud de John. Les pareció infame, por decirlo de alguna forma. Y cabe destacar que a pesar de que Kate fuese conocida como una supuesta bruja, era también muy conocida por ser muy devota dentro de la fe cristiana. Por lo que a raíz de esto John fue excomulgado. Sin embargo, se dice que la maldad de Kate Batts no se detuvo allí, y ella juraría un día lo siguiente: juro por lo más sagrado que tú y tu familia me lo pagarán, John Bell. Esta sería la promesa de Kate Batts. Luego de aquel suceso, una fría noche de octubre, ya los Bell se encontraban en sus habitaciones, dispuestos a acostarse a dormir, y en la cercanía solamente se escuchaba el rumor de los grillos. De repente, de la nada, se comenzó a escuchar lo que era el sonido de una jauría de lobos. John quiso llamar a su hijo, John Bell Jr., y a Dean, el capataz de la hacienda. Y se fueron todos armados, con antorchas y con rifles para adentrarse en el bosque y buscar o intentar alejar a esta manada de lobos, ya que como pueden imaginarse, una manada de lobos cerca de un terreno con ganado es algo sumamente preocupante. Entonces ellos hicieron esto y se adentraron cada vez más y más y más en el bosque. John decía haber visto una especie de animal que era como entre un conejo y un lobo, que había salido corriendo por entre el bosque y que lo estaban siguiendo. Y así fueron hasta que llegaron a un claro. Este claro en el bosque parecía emanar una especie de niebla del suelo, una niebla espesa que no permitía ver absolutamente nada, y ellos siguieron avanzando hasta que llegaron a una parte donde esta niebla se dispersaba. Fue allí, cuando esta niebla se dispersó, que el grupo alcanzó a ver la imagen de un animal monstruoso, aterrador, que estaba allí esperando por ellos. Aquel animal era como un perro gigante, de ojos rojos como las llamas, el cual les ladraba,
y estaba dispuesto seguramente a arrebatarles la vida a todos. John no lo pensó ni un segundo y fue el primero en accionar su rifle. Seguido de él lo hizo John Bell Jr. y el capataz Dean. Todos esperaban que con eso la bestia se derribara. Pero aquella bestia que medía alrededor de casi 2 metros, aquellos disparos parecían ni siquiera hacerle ningún daño. Al contrario, la bestia ahora parecía más enfurecida. No había soltado ni un gemido, ni una lágrima, ni un rastro de sangre, y sus dientes eran filosos como cuchillos. Desesperado y aterrorizado como podían haberlo estado, Dean lanzó su lámpara contra el animal, pretendiendo quemarlo. Sin embargo, la lámpara cayó sobre unos matorrales, unos maizales que estaban allí cerca, y se produjo un breve incendio. El equipo decidió huir en ese momento y volver al día siguiente con la luz del día, convencidos de que como mínimo aquella bestia estaría moribunda. Sin embargo, al día siguiente, cuando el grupo volvió, el lugar estaba como si nada. No había rastros, no había huellas, no había barro, no había nada que indicara que aquello había sucedido. Fue casi como que aquel suceso sucedió solamente en su mente. Así fueron pasando los días siguientes, con algunos sucesos aleatorios que no tendrían aparentemente ninguna conexión entre ellos. Por ejemplo, Dean aseguraba ver un pájaro negro y grande volar cerca de la casa. Elizabeth Bell, Betsy Bell, la hija favorita de John, decía ver a una niña vestida de verde que se columpiaba cerca de uno de los árboles de la casa, y que esta niña desaparecía de cuando en cuando, pero nadie más la veía, solo ella. También decían ver avistamientos de animales extraños por la zona, así como de luces voladoras encima de la casa. Algo así parecido a lo que hoy nosotros llamaríamos ovnis. Cierta noche, cuando ya se habían instalado en sus habitaciones, ya estaban por irse a dormir, y en el lugar no había más que silencio, de la nada se empezaron a escuchar rasguños en la puerta de las habitaciones y en la puerta principal de la casa. Seguido de eso, se escuchaban golpes continuos en las paredes, golpes cada vez más fuertes. Y no era un golpe en una pared ni en una puerta, era un golpe en toda la casa entera. Eran golpes en toda la casa, y cabe destacar que era una casa de 2 pisos. Por lo tanto, John decidió salir y ver quién o quiénes eran los que estaban causando esto, ya que desde luego, escuchar golpes en una casa de 2 pisos no podía ser obra de una sola persona. Sin embargo, al salir, no había nada más que silencio, oscuridad y la sensación de que alguien lo estaba vigilando. Luego de ese suceso, la familia comenzaría a sentirse cada vez más y más incómoda. En cierto momento, Lucy le preguntó a su esposo: ¿qué haremos, John? Hay que mantener esto en secreto, le advirtió John. La gente podría pensar que nos hemos vuelto locos, o peor, que estamos siendo víctimas de algún pacto con el diablo. ¿Y cómo lo vamos a solucionar, John? Los niños apenas duermen. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que lo descubran? Confía en mí, Lucy. Todo estará bien. Esto acabará pronto. Pero John no tenía manera alguna de saber si eso era verdad, si realmente aquello acabaría en algún momento. Los días siguientes se escucharían ratas royendo las paredes, las maderas de la cama durante las noches. Se escucharían cadenas siendo arrastradas por el suelo, piedras que caían en el techo y en el piso de la casa. Cosas que parecían cada vez ir en aumento y cada vez molestaban más y más a la familia.
Por si fuese poco, John empezó a sentir algo que al principio fue como una molestia, algo así como o la sensación de una astilla en la garganta que le impedía tragar con comodidad. Posteriormente, esta molestia se convirtió en algo así como la sensación de un palo en la garganta que no le permitía ni tragar ni hablar en un lapso de entre 10 a 16 horas, o sea, una gran incomodidad. Desesperado, John decidió por fin romper el secreto en mayo de 1818 y confiarle el secreto a uno de sus amigos más íntimos, el reverendo James. Este reverendo, confiando en las palabras de John, decidió acudir a la casa. Y una vez allí, aquella noche, con su esposa, con la esposa de John, con toda la familia reunida, recitarían palabras y textos de la Biblia. La familia estaría mucho más tranquila luego de esto, porque ellos estarían seguros de que con la presencia del reverendo, la entidad diabólica seguramente se detendría y que por lo menos aquella noche tendrían calma. Sin embargo, como era habitual, cuando ya todos estaban en sus habitaciones, una vez más, fue el reverendo James ahora quien empezó a sufrir la presencia de esta entidad. Él dice que sintió como sus cabellos eran levantados, pero más que eso, que él sentía como que su cabeza estaba fuera de su cuerpo, como que se la habían arrancado de su cuerpo. Y fue aquí también cuando comenzó algo que se extendería durante los años siguientes, el tormento de Betsy Bell. Resulta que la bruja o aquella entidad que atormentaba a la familia Bell parecía tener cierta fijación contra John y contra su hija Elizabeth. Esta se llevaba la peor parte. Sufría cachetadas, levitaciones, episodios epilépticos, pesadillas. Prácticamente no podía vivir tranquila ni un solo día durante esos años que estaban en esa casa. A partir de aquí, el rumor se extendió y John y sus amigos sabían que aquello era algo demoníaco. En poco tiempo, el rumor se extendió de tal manera que John tuvo que permitir la entrada de personas a su casa sin cobrar nada. Él simplemente lo que quería era que alguien llegase y sea quien fuese le diera alguna solución o alguna respuesta. Él necesitaba que la gente viera que lo que estaba sucediendo en aquella casa era algo real. No era una mentira, no era un teatro, no era un show, era algo que él realmente estaban viviendo y él estaba desesperado por ayuda. En cierto momento, sus amigos comenzaron a intentar contactar con esta entidad para tener alguna respuesta sobre qué era lo que quería o quién era. Así fue como sucedieron las siguientes conversaciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién o qué eres? A lo que la entidad respondía: soy un espíritu que alguna vez fue feliz y fui perturbado. Respondió en una ocasión. En otra ocasión respondió algo distinto. Soy el espíritu de un hombre enterrado en el bosque. Mis huesos fueron profanados y uno de mis dientes cayó por debajo del piso de esta casa. Quiero mi diente. Obviamente en aquella ocasión todos creyeron que esto podía ser cierto, recordando lo que había sucedido con aquel esclavo cuando apenas tenían poco tiempo de vivir en aquel terreno. Sin embargo, luego la propia entidad se burlaría de esto. Cabe destacar que su voz se presenciaba en la casa como una especie de voz fantasmagórica, una voz de ultratumba extraña que resonaba y todo el mundo podía escucharlo. No era como algo que se pudiera negar o no era como un susurro, era una voz clara y audible, la cual se burló de ellos y les dijo que era mentira. Y así siguieron varias ocasiones diciendo
que en un momento era un inmigrante, que en otro momento era el espíritu de un niño, y así sucesivamente hasta que en cierto momento la entidad dijo: soy el espíritu de Kate Batts y voy a cobrarme el alma del viejo Jack. Así era como Kate, o como esta entidad, la bruja, le decía a John, le decía el viejo Jack, mientras que a Lucy le decía la vieja Lucy, pero de una forma, digamos, bromista casi, como si fuese parte de esa familia y le estuviese poniendo apodos, digamos, cómicos entre ellos. A partir de allí, el terror fue en aumento, por supuesto, y fue que la entidad empezó a ser conocida como la bruja Bell. Era claro que no había manera de quitarse a esta entidad de encima. Ahora la bruja de Bell comenzó a atormentar a la familia incluso de día. Comenzó a provocar la aparición de 4 entidades, conocidas como Black Dog, Psychopography, Jerusalén y Mare Marix. Todas estas entidades se presenciaban como una especie de grupo de almas en pena. Eran como, se escuchaban como borrachos que peleaban entre ellos, que lanzaban improperios, maldiciones, amenazas hacia la familia y hacia las personas que estaban en la casa. Cada vez que ellos entraban, se llenaba el aire de un hedor como de licor viejo, de licor añejo y podrido, como de borrachos. Sin embargo, la bruja Bell, como le llamaban ahora, sentía y demostraba un especial respeto hacia Lucy Bell, la esposa de John. Incluso llegó a decir en algunas ocasiones: Lucy es una buena mujer, ella es distinta, aunque esté casada con el viejo Jack. La bruja además conocía eventos futuros y en varios momentos llegó a dar muestra de esto. Daba datos extraños sobre las personas y tenía cierto trato respetuoso hacia alguna que otro miembro de la familia, como era por ejemplo el caso de la esposa de uno de los hijos de John, a la cual le llegó a regalar 2 pendientes que creó o sacó de la nada y cayeron en las manos de esta mujer. Y la bruja le advirtió: es un regalo para ti, úsalo el día de tu muerte, pero no antes. También hubieron otros casos donde, por ejemplo, se llegaron a ver momentos en los cuales la bruja quería demostrar su superioridad por encima de los demás. Cierta ocasión, un investigador privado de aquella época, por supuesto, quiso aparecerse en la casa y demostrar que todo lo que estaba haciendo la familia Bell era una pantomima. Él decía que aquello no era más que una mentira para ganar alguna especie de fama o renombre o popularidad dentro de la nación. Entonces él fue dispuesto a querer desentrañar todo eso, pero fue con una actitud muy déspota, muy altiva, y John estuvo a punto de correrlo de la casa. Sin embargo, la bruja Bell le dijo a John: no te preocupes, viejo Jack, déjamelo a mí. No lo corras. Yo atenderé al caballero tal cual como se merece. Esa noche el investigador sería zarandeado y golpeado por la entidad y cambiaría su opinión sobre la misma, tanto que al día siguiente se marchó sin volver a hablar sobre el tema nunca más. De igual manera, también el expresidente Andrew Jackson, cuando apenas era un general, decidió visitar la casa de los Bell, atraído por los rumores, las historias que la gente comentaba sobre la supuesta entidad. Él estaba dispuesto a conocer a aquella entidad, y cuando su vagón viajó, que ya estaba cerca de los terrenos de la familia Bell, el vagón se detuvo. Nadie sabía exactamente el por qué se había detenido. Entonces, la entidad se dirigió directamente a Andrew Jackson y le dijo:
Está bien, general. Siga adelante. Lo veré de nuevo esta noche. Aquella noche la bruja se encargó de hacer fallar el arma del cazador de brujas con el que Andrew Jackson viajaba. Sí, así como lo escuchan. Andrew Jackson decía viajar con un hombre que era un cazador de brujas, que tenía una pistola de balas de plata bendecida, la cual era capaz de acabar con cualquier tipo de entidad diabólica y sobrenatural. Sin embargo, la bruja se burló de ellos toda la noche, pues no solamente hizo fallar la pistola, sino que de igual manera que como había hecho con el investigador o con Betsy Bell, los golpeó, los zarandeó y los hizo arrepentirse de haber pasado la noche allí. Andrew Jackson mencionaría que a pesar de que nunca se había divertido tanto en su vida, preferiría ir 1000 veces al campo de batalla contra los ingleses que pasar una sola noche en casa de la familia Bell. Finalmente, a mitad de octubre de 1821, John se encontraba dando un paseo con su hijo. Él acababa de pasar por unos días en los cuales había tenido como muy mala salud física a raíz de los tormentos que estaba empezando a sufrir por la entidad, o que ya llevaba tiempo sufriendo, mejor dicho. Y fue durante ese paseo que daba con su hijo que algo siniestro comenzó a ocurrir. Los zapatos de John salieron volando de sus pies de la nada. Sus piernas se le doblaron de repente y cayó en el suelo con el rostro contorsionado de dolor. Mientras eso ocurría, sin que su hijo pudiese hacer absolutamente nada, de la nada, una música, un canto casi diabólico comenzó a sonar. John pedía clemencia y perdón con lágrimas en los ojos. Con el poco aliento que tenía, le dijo a su hijo cuando éste estaba intentando levantarlo: «Oh hijo, no por mucho me tendrás. No podré sobrevivir a esta maldición. Me mata lentamente. El final está cerca». Los pies y zapatos de John parecían haber sido cortados con cuchillos, por lo cual el camino de regreso se volvió una completa tortura. Y John fue llevado a la cama, de la cual nunca más volvería a levantarse. Ante esto, la bruja exclamó: «Es imposible. No pueden liberar al viejo Jack. No se levantará de la cama nunca más». Para el mes de diciembre Jack había caído en un sueño profundo, una especie de letargo, de la cual parecían nunca más se iba a levantar, tal como la bruja lo había dicho. El 20 de diciembre de 1821, Lucy advirtió que John no daba señales de vida. No parecía levantarse como hacía habitualmente. Entonces llamó al reverendo, llamaron a los amigos y empezaron a revisar en toda la casa. Le preguntaron a la entidad qué estaba pasando, y esta no dio señales de nada hasta que en cierto momento encontraron una especie de frasco, una especie de pócima con un líquido negro viscoso que estaba allí en el lugar. Ante esto, preguntaron qué era aquello, qué era aquella pócima, aquel líquido extraño. Y la entidad les dijo: «Yo la puse allí. Yo le di al viejo Jack un poco de su propia medicina. Ahora se sentirá mejor». Rápidamente el grupo comprobó que aquello no fuese otra broma de la bruja Bell, así que consiguieron un gato y le dieron unas pocas gotas de este brebaje. En cuestión de minutos, el gato se contorsionó, empezó a sufrir espasmos, se le erizó el cuerpo y falleció sin más, en tan solo cuestión de minutos, de segundos. Es así como los amigos y la familia Bell sabían que John nunca más se volvería a levantar.
y solo el silencio reinó en la casa durante los días siguientes. Younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Cuando se llevó a cabo la ceremonia de entierro de John, fue cuando éste ya había sido sepultado, que la bruja volvió a aparecer, esta vez cantando triunfal, en medio del silencio y en medio de la tristeza, como burlándose, como exclamando que finalmente ya había ganado por encima de su adversario. Y decía, jo, 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 tráiganme el whisky, jo, 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 tráiganme el whisky. Finalmente la bruja amenazó con irse y no volver sino hasta 7 años después. Esos 7 años pasaron con tranquilidad, tal como la bruja prometió. Se habían acabado los ruidos en las casas, se habían acabado las cobijas que eran arrancadas de las camas, los perros, los avistamientos extraños, todo eso había terminado. Sin embargo, Betsy Bell, quien había podido recuperar parte de su tranquilidad y de superar el trauma por el cual había pasado todos aquellos años, y que ahora estaba prometida a casarse con Joshua Garner, el amor de toda su vida, el amor de su infancia, tuvo que hacer de lado todo eso cuando la entidad volvió a su vida. Cabe destacar que Betsy Bell en toda su vida había sido cortejada, por decirlo de alguna forma, por 2 personas. La muchacha era muy hermosa, siempre lo había sido, y no era de extrañar que tuviera muchos pretendientes, pero al menos 2 siempre estaban allí. Joshua, quien era su interés amoroso desde el inicio, y el profesor Powell, quien la conocía desde que ella tenía 12 años y quien le había dado clases en la primaria. Cuando Betsy se prometió con Joshua, ella junto con sus amigos estaba en una especie de fiesta para celebrar aquel compromiso. La entidad volvió a aparecerse ante Betsy y le advirtió que bajo ningún motivo se casara con Joshua y que al contrario, que se casase con el profesor Powell. Desde luego podríamos imaginar que Betsy no sintiera por el profesor más que una especie de respeto o de alguna especie de cariño, no más allá de eso. Aunque el profesor siempre aprovechaba como para decirle que él la veía muy bonita, que él la veía muy interesante, que su mamá siempre decía que tal vez ellos podrían estar juntos, cosa a lo que Lucy nunca dio ningún pie de sentirse realmente motivada a ello. Betsy tuvo que dejar de lado su felicidad, la creencia del amor verdadero, para hacer caso a la advertencia de la bruja. Ella no quería arriesgarse a que el destino de Joshua fuera el mismo de su padre. Y la bruja, triunfal, al haber acabado con la vida de John y con la felicidad de su hija, Elizabeth, terminó por desaparecer totalmente de la vida de la familia Bell. Y este secreto, todos estos relatos, no serían revelados sino hasta que la familia Bell o todos los hijos originales fallecieron. Cabe destacar que Lucy Bell murió muchos años más tarde y la familia nunca llegó a ser la misma. Desde luego, ellos arrastraban el trauma de lo que habían vivido todos esos años. Y por si fuese poco, cabe destacar un dato, y es que se cree que Lucy era familia de los Bats. Para ser más específicos, Lucy Bell era la tía de Kate Batts, motivo por el cual se cree que era que la entidad sentía cierto afecto hacia ella. Sobre si la entidad de la bruja de Bell volverá en algún momento, es una pregunta que no tiene respuestas.
Y hay quienes dicen que esta entidad habita actualmente en una cueva que queda muy cerca de donde quedaba el territorio de la familia Bell, y que allí aguarda a que comience nuevamente otra pesadilla para alguna otra familia. Y bueno, este ha sido el caso de la bruja Bell. Como verán, ha sido un caso que les he traído de una forma bastante distinta como suelo traer los casos a este canal, porque por lo general yo lo hago de una forma más cómica, más vaina, pero yo dije, vamos a hacerlo distinto a ver qué sucede. A mí no me gusta porque yo siento que esa es como la forma genérica. O sea, yo siento que todos los canales de terror, todos los canales de misterio, todos los canales de vaina, cuando ellos te cuentan una historia, te lo hacen que sí. Y tal noche algo sucedió hoy en Criminal. Entonces, ustedes se podrán imaginar. A mí no me gusta tanto ese estilo de esa forma de narrar las cosas porque siento que es como lo básico. A mí me gusta más desligarme un poco de eso y contarlo más con un poco de humor, un poco más relajado. Sin embargo, lo hice porque sí me gusta como crear toda la ficción sonora. Me gusta como todo el tema de ¿cómo decirlo? De las bandas sonoras. Por eso es que el tema de agregarle música a toda la cuestión y ponerle todos los efectos sonoros me llama bastante la atención y fue por eso que lo hice así de esta manera. Y bueno, ya nos vamos porque como verán ya Joaquín está cansado, veanlo cómo está, pobrecito, se ve horrible. Caprilito, bueno, Caprilito, pobrecito. Ya saben, denle me gusta, compartan, comenten, de esa forma yo me motivo más a seguir haciendo este contenido y a ver si crecemos. De hecho, si crecemos más, yo puede que me gustaría mucho intentar abrir un Patreon. No sé cómo funciona esto de los Patreon realmente, no sé cómo funciona el crowdfunding ni nada de eso, no sé cómo funciona nada de la monetización en internet. Yo pensaba que la gente simplemente subía videos y ya. Pero bueno, X. Ese es otro tema. Bye. Cuídense de la bruja Bell. No le den alfileres a la gente extraña.